México de 1920 a 1940 en el contexto nacional e internacional. Para conocer nuestra situación actual, así como nuestra forma de vida, es importante echar un vistazo a la historia, ya que esta no solo nos ayuda a entender la razón de existir de nuestras tradiciones, pensamientos y situaciones, sino que nos abre un camino de entendimientos para poder hablar con conocimientos. Así que haremos un repaso por lo que estaba sucediendo en México durante el periodo de 1920 a 1940. Iniciamos esta década con la Revolución Mexicana. A una década del derrocamiento de Porfirio Díaz como presidente mexicano e irse al exilio en París, Francia, en México se estaba viviendo una guerra civil básicamente después de la vida de Díaz. Madero subió al poder. Esto desde el principio no le pareció a los líderes revolucionarios, por diferencia de intereses. Era un inicio de década complicado para México, llena de guerrillas y conflictos armados. Esta etapa de México es conocida como el caudalismo. El sonorense Álvaro Obregón llegó al poder en 1920, después de haber desconocido a Venustiano Carranza con el plan de Agua Prieta. Junto con un par más de sonorenses, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, su gobierno buscaba el equilibrio y la paz entre militares y políticos del país, haciendo pacto o convenio con villistas, porfiristas y huertistas para calmar el país sobre la pugna de la Revolución Mexicana. Aun con eso, Álvaro Obregón no era recibido por nuestro vecino del norte como presidente, así que buscó serlo con el Tratado de Bucareli, aceptando exigencias y reclamos de Estados Unidos por daños causados por la Revolución Mexicana. Sobre este tratado se dicen muchas cosas, sin embargo, en lo que a mí y a mi equipo de investigación nos concierne, es falso los rumores y mitos que existen sobre el mismo, ya que con este tratado se concedían propiedades agrícolas y petroleras en el país. Su amistad con Estados Unidos le permitiría a México tenerlo como aliado en caso de revueltas nacionales en su contra o amenazas extranjeras. Es interesante analizar eso último, ya que recién terminaba la Primera Guerra Mundial, guerra en la que México se quedó neutral. Sin embargo, pocos saben el realismo de los intereses de las potencias de esa época sobre nuestro territorio, más específicamente por la nueva tecnología, dejando atrás el carbono y dándole la bienvenida al petróleo. Petróleo que querían la Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. También Obregón creó la SEP en 1921, con José Vasconcelos al frente de la Secretaría, buscando impulsar la educación mexicana. También Álvaro logró la alianza con la CROM, permitiendo tener el control sobre el control obrero. Gracias a él se inició la tradición de la toma de posesión presidencial el día 1 de diciembre, como dictaba la Constitución de 1917. Terminando su gobierno, decidió apoyar a su amigo Plutarco Elías Calles. A finales de 1924, Plutarco Elías Calles, alias el Jefe Máximo, es seleccionado como presidente de la República. Su mandato duró 4 años y tuvo un gran impulso para la administración pública, tanto como en avances económicos y políticos. En su gobierno de la mano de los secretarios Alberto Pano y Luis Montecos lograron un orden en las finanzas públicas, y el año siguiente, en 1925, se inauguró el Banco de México. También creó la Comisión Nacional de Caminos para la construcción de carreteras y la Comisión Nacional de Irrigación para la construcción de presas y sistemas de riego, al igual que el Banco Nacional Agrícola para financiar a los sectores rurales. Después de todos los conflictos y desastres que dejaban la revolución, la economía mexicana empezaba a subir. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. En 1926 se iniciaba la Guerra Cristera, un conflicto armado que se extendió 3 años por las decisiones del presidente. También la llamada Ley Calles causó descontento en el pueblo, y sobre todo en las iglesias. En esta guerra no habían consideraciones, fue sangrienta hasta llegar a lo cruel, extendiéndose por Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Colima, Nayarit y Aguascalientes, dividida en católicos y gobierno, dejando un saldo de 250,000 pérdidas. Afortunadamente, un acuerdo puso fin a este sangriento enfrentamiento. La Iglesia Católica acordó no participar en la vida política del país, reconociendo la autoridad del gobierno federal, gobierno que en este año 1929 era liderado por Emilio Portes Gil, que Calles había ejercido su control e influencia para su candidatura. Sin embargo, él no fue elegido presidente. Álvaro Obregón había vuelto a la política y ganó las elecciones. Sin embargo, y tristemente, durante uno de sus festejos fue asesinado, y así designaron a Emilio Portes Gil, misma persona que en 1924 fundó el Partido Socialista Fronterizo. Fue un gobernador mexicano por poco tiempo, 2 años para ser específico. Su corto gobierno buscó continuar la reconstrucción económica para modernizar el país, hacerlo capitalista y establecer la hegemonía del Estado.
Así, en 1929, el Estado Nacional Revolucionario, lo que actualmente conocemos como PRI, tuvo que enfrentar la rebelión de José Gonzalo Escobar para desconocer su gobierno, al igual que tuvo que afrontar la crisis del 29, ovacionada por la caída de las bolsas de valores de Estados Unidos. Le brindó la autonomía a la UNAM para calmar las huelgas estudiantiles. Y ya para el final, Emilio Portes Gil organizó unas elecciones sospechosas para que entrara Pascual Ortiz, concluyendo esta conflictiva e importante década para el país. México de 1930 a 1940. De 1930 a 1932, México fue gobernada por el presidente Pascual Ortiz Rubio. Nacido en Morelia, estado de Michoacán, un 10 de marzo de 1877, efectuó sus estudios de ingeniería en la Universidad de San Nicolás, de donde fue expulsado en 1895 a causa de sus actividades antirreeleccionistas, completando la carrera de ingeniero topógrafo en la Escuela Nacional de Minería. Su triunfo electoral fue considerado como el mayor fraude político de la historia mexicana. Su elección estuvo plagada de irregularidades, fue muy disputada y existen dudas sobre la veracidad de los resultados oficiales, que permitieron a Ortiz Rubio convertirse en presidente. Tras su discutido triunfo, se convirtió en presidente de México, tomando posesión el 5 de febrero de 1930. Aunque su régimen fue breve, tuvo gran importancia, ya que reconoció a la Segunda República Española, expidió leyes en favor de la ciudadanía, ratificó la libertad de cultos, delimitó los territorios peninsulares y amplió la red telefónica. Ya para de 1934 a 1940, México vivió el gobierno de Lázaro Cárdenas, el cual tenía el historial de haberse incorporado a las fuerzas revolucionarias de Martín Castrajón en 1913, también siendo gobernador de Michoacán de 1928 a 1930, dando como resultado que el 1 de diciembre de 1934 tomara posesión como presidente de México. Para consolidar su poder, creó una serie de organismos sindicales de carácter oficioso, como la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México. Entre los conflictos más espectaculares de 1936 estuvo el de los ferrocarrileros, que llevaría a la nacionalización de esta actividad, también el de los trabajadores agrícolas de la laguna. La huelga contra toda la industria petrolera se volvió un problema político nacional que obligó al gobierno a intervenir para evitar que la paralización de las actividades dejara al país sin combustible. Quizá la decisión de política pública más representativa de la administración Cárdenas del Río es la expropiación petrolera, decretando la expropiación el 18 de marzo de 1938 y creándose Petróleos Mexicanos, dando esto como resultado el final de 2 décadas de sucesos trascendentales para la percepción actual del país, ya que después de analizar un poco de los sucesos que agitaron al país durante estos años, se puede sacar de conclusión que México ha sido una nación que desde el comienzo ha luchado por su libertad en forma burocrática o revolucionaria, pero no por esto es menos importante para nosotros, ya que las decisiones tomadas en estos años reflejan a la perfección el por qué nuestro país es como es. Eso sería todo, muchas gracias por ver.